Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. La licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas es mucho más que un programa académico. Es un espacio donde la creatividad toma forma, donde las ideas se convierten en proyectos y donde el arte dialoga con el mundo. Aquí la formación va más allá de una sola disciplina. Se impulsa una visión integral que conecta las artes escénicas, las artes visuales, la teoría y la enseñanza artística. El objetivo es claro: formar profesionales capaces de crear, reflexionar y transformar su entorno a través del arte. Desde el inicio, las y los estudiantes desarrollan habilidades técnicas, pero también algo esencial: sensibilidad, pensamiento crítico e imaginación, porque el arte no solo se aprende, también se vive, se cuestiona y se construye en relación con la realidad. La licenciatura en Artes apuesta por la interdisciplinariedad. Aquí las ideas se cruzan, las disciplinas dialogan y las propuestas evolucionan. Este enfoque permite a las y los estudiantes explorar distintos lenguajes y encontrar su propia voz dentro del panorama artístico contemporáneo. La Unidad Académica de Arte se ha consolidado como un espacio activo de creación, investigación y difusión cultural. Cuenta con aulas, talleres y foros diseñados para impulsar el desarrollo artístico en condiciones reales. Además, integra nuevas tecnologías en los procesos creativos, preparando a sus estudiantes para los retos actuales del arte y la cultura. El perfil de egreso define a un profesional con una visión amplia del arte, alguien capaz de interpretar su contexto, cuestionarlo y proponer nuevas formas de expresión. Un egresado o egresada puede diseñar proyectos, trabajar de manera interdisciplinaria y generar propuestas innovadoras, pero también es alguien con herramientas para gestionar su propio trabajo, impulsar iniciativas culturales y abrirse camino en el ámbito profesional. La licenciatura en Artes entiende que el arte también es comunidad y por eso promueve la vinculación con el entorno social, contribuyendo a la formación de públicos y al fortalecimiento de la cultura. Durante este proceso, el acompañamiento es clave y el programa de tutorías brinda orientación académica y apoyo constante, fortaleciendo la trayectoria de cada estudiante. Además, existen oportunidades como becas y programas de movilidad académica que permiten ampliar horizontes y vivir experiencias en otras instituciones, tanto en México como en el extranjero. Todo esto forma parte de una educación integral que no solo busca formar artistas, sino personas críticas, sensibles y comprometidas con su realidad. La licenciatura en Artes es un espacio donde las ideas se transforman en expresión, donde la creatividad se convierte en conocimiento y donde el arte se entiende como una herramienta para conectar, cuestionar y construir. Avance Universitario presenta Leer, Escribir y Comprender la Arquitectura con el Dr. Arturo Villa. ¿Qué tal, amigos? Es un placer estar de nueva cuenta en su espacio de leer, escribir y comprender la arquitectura de su revista Avance Universitario. Hoy es un gusto tener en la cabina de las instalaciones de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para aquellos que nos están escuchando. Tengo un grupo de alumnos de la Facultad de Arquitectura de la máxima casa de estudios de Zacatecas, un grupo de arquitectos jóvenes, entusiastas, muy comprometidos en su formación y que la verdad me da mucho gusto que estén aquí en las instalaciones, en esta cabina maravillosa de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas y que bueno, amigos, invitándolos a que por ahí
nos escuchen, algún comentario, alguna aportación, pues no se olviden que tenemos el correo de leer, escribir y comprender la arquitectura, @uas.edu.mx. Y bueno, pues para iniciar, insisto, para aquellos que nos están escuchando, tengo a 4 alumnos en la cabina, de lo cual me da mucho gusto. Son alumnos muy talentosos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y para aquellos que, insisto, nos están acompañando, tendremos un tema de hablar de la movilidad urbana. Esta movilidad urbana tiene que ver en nuestro estado, más en nuestra capital, cómo se está conformando, qué ha evolucionado, qué le falta, qué le sobra. Y bueno, pues para ello, pues voy a retirar el micrófono porque si no van a decir que me estoy llevando todo el tiempo. Y bueno, pues quisiera presentarlos. Estará con nosotros, siendo caballerosamente, la arquitecta Natalia, la arquitecta Azucena, Aranzazú, ya me corrigió, ya me está viendo, Aranzazú, el arquitecto Samuel y el arquitecto Guillermo. Y reitero, alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente están cursando pues su 10º semestre. Y bueno, pues nos da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, pues la pregunta al aire. No sé quién era primero responder, iniciar. ¿Cómo ven el tema de la movilidad en Zacatecas, en la capital? Adelante. Actualmente creo que es un tema muy controversial, y no por el hecho de que sea el centro de atención actualmente, pero creo que, por ejemplo, podemos decir que es mejor enfocarnos en el análisis de lo que ya existe, ¿no? Darnos cuenta de lo que nos rodea por medio de diferentes herramientas. Creo que tenemos un mundo de herramientas con el cual podemos enfocar nuestras ideas y representarlas no solo como ciudadanos, sino como también profesionistas, y darnos cuenta de el tema de criterios que hay en la actualidad. Y todas las opiniones son válidas, pero es importante enfocarnos en el factor central, que es el análisis de nuestro espacio, ¿no? Que es lo que utilizamos todos los días. Correcto, arquitecto Samuel. A todos aquellos que nos están escuchando, siendo docente, su servidor de esta maravillosa facultad, siempre les digo a los alumnos arquitectos, ¿verdad? Y creo que, bueno, esta aportación que genera Samuel es muy interesante, partir del espacio. Creo que, pues, para generar un desplazamiento, para aquellos que nos escuchan, de un sitio A, de un sitio B, de un sector de la ciudad, pues es recurrente no nada más decir que tomo el camión, tomo el vehículo, tomo un Uber ahora, o bien una concesión de un taxi y pues me desplazo, agarro a lo mejor la bicicleta, pero pues recorrer los espacios que tienen las ciudades muchas veces no tienen la facultad o no son idóneos para poder adaptar pues tal vez un segundo piso, un viaducto, un paso elevado, pues, un puente. ¿Qué piensan ustedes respecto a lo que hoy en día, en días anteriores, se hablaba de un proyecto respecto a si se hacía un viaducto, si no se hacía? ¿Cómo ven ustedes ahora las vialidades que existen, tanto en el centro histórico como en la parte periférica? ¿Qué les faltan? Para hablar de esto del espacio, ¿no? ¿Qué piensan? Adelante, arquitecta Natalia. Bueno, yo, considerando lo que ya dijo mi compañero, el arquitecto Samuel, lo que usted menciona, siento que podemos analizar lo que ya tenemos. Podemos analizar lo que existe y lo que necesitamos para proyectarnos. Personalmente, con análisis que se han realizado en clases, en materias pasadas, creo que no es muy viable en este momento, tanto estructuralmente, socialmente, porque también las personas necesitan entender este cambio, asimilarlo e irse adaptando, pues tener en cuenta como que este segundo nivel, estos viaductos, estas cuestiones. Pero si queremos empezar a hacer un cambio, que sí deberíamos de hacerlo porque necesitamos evolucionar como ciudad, necesitamos empezar a tener pues más marcadas vías y todas estas cuestiones, es dar una reorganización a lo que ya tenemos. Reorganizar lo que tenemos, darle esa prioridad a quien lo merece, que en urbanismo siempre lo destacamos, primero el peatón.
segundo el peatón, tercero el peatón, y ya después podemos ver lo que sigue, autobuses, automóviles, las bicicletas también. Entonces, pues yo considero que en base a lo que tenemos podemos ir adaptando de poco a poco y dar esta reorganización que tanto necesita la ciudad, tanto estas vías, priorizando lo que en realidad necesita o debería de. Que ahorita en este momento está muy olvidado, si me lo preguntan a mí personalmente, claro. Con varios análisis que hemos realizado nos hemos dado cuenta de eso. Correcto. Creo que esto lleva a que, esta reorganización del espacio para poder generar el diseño de un sistema vial, pues, ¿qué ven ustedes más adelante en nuestra etapa de evolución como ciudad? Siendo que, acuérdense, tenemos catalogados somos patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, qué no hacer, ¿no? Si tocamos el centro histórico, el sistema vial, si tocamos las periferias, pues, ¿qué también debemos hacer y qué no debemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes respecto a esto? Sí, adelante, arquitecta Aranzazú. Bueno, como comentaban ya el arquitecto Villa, el arquitecto Samuel y la arquitecta Natalia, yo creo que Zacatecas es una ciudad que se encuentra en vías de desarrollo y que realmente tiene muchas ganas y mucha hambre de crecer, de innovar y de ir transformándose. Pero sí me parece a mí personalmente que es necesario primero empezar a habitar la ciudad, no tanto ver nuestra vida y ver el transcurso de nuestros días como ir de un punto A un punto B y como desplazarnos de aquí para allá, ya sea en coche, en bicicleta, caminando, en autobús. Yo creo que es necesario ponerle atención a los espacios que están alrededor de nosotros primero, justamente aprender a abrazar, a comprender, a querer de cierta forma nuestro centro histórico, las vialidades que ya tenemos, aquellos parques que rodean algunas colonias, algunos barrios. Yo creo que es necesario revivirlos, aprender a habitarlos y entrar en esta dinámica de vivir en la ciudad y no vivir para la ciudad. Claro, es algo interesante. Adelante, arquitecto Guillermo. Bueno, yo como intervención quisiera, por ejemplo, resaltar que yo estoy de acuerdo con mis demás compañeros arquitectos. Por ejemplo, pero yo quiero destacar de que, por ejemplo, Zacatecas y Guadalupe es una sociedad, una zona metropolitana que está en constante cambio, ¿sí? O sea, nosotros vamos como sociedad evolucionando, así que nuestras necesidades van también evolucionando. Como el arquitecto Villa nos comenta qué propuestas o qué nosotros implementaríamos, ya compañeros dieron énfasis de que una reorganización, que es lo que sigue, igualmente como somos patrimonio cultural de la humanidad, una nueva imagen urbana, que el espacio se sienta apropiado sobre todo por la sociedad, por el peatón, ¿de acuerdo? Como tal, sí darle en esos topes de alto flujo vehicular una solución, pero sobre todo zonas comerciales, zonas escolares, a fomentar, uno, la seguridad de estar en la calle, claro, y otra, el apropiarse de la calle, caminar, estar en el espacio. Claro, ¿sí? Porque yo creo que hoy en día, si ustedes lo perciben, arquitectos, muy futuros ya arquitectos, o presentes más bien, quiero para todos aquellos que nos están escuchando, pues yo creo que es diseñar y hacer ciudades para los seres humanos. Justamente. Yo creo que hoy hay ciudades en las que pues viven más los vehículos que los peatones o que los seres humanos. Siendo una ciudad en la que pues sí, nos hemos catalogado históricamente por edificios que tienen ese emblema patrimonial, pero decían cada uno de ustedes, ¿no? La parte de reorganizar, la parte espacial, la parte de fomentar el peatón, la parte hasta de abrazar, ¿no? Abrazar a la propia ciudad y decir, bueno, pues si la reorganizamos, ¿en qué consistirá? Yo les quisiera preguntar. Esto consistirá en generar nuevas vialidades, generar que el centro histórico se le dé una habitabilidad, o bien la parte en la que generemos más distribuidores de lo que de estas vialidades que ya se tienen, porque en el paso corto pues algunas zonas de la capital están creciendo aceleradamente y este aceleramiento pues dependerá
y fomentará que pues, para llegar a esos sectores necesitamos vialidades. ¿Ustedes qué piensan respecto a estos nuevos desarrollos que se puedan generar en la ciudad? Si otro de los puntos interesantes, y voy a abordarlo para aquellos que nos escuchan, el bulevar es una vialidad que conocemos todos, un freeway que pues lo usamos día a día, ¿no? Pero hay tránsito pesado, está el periférico, está la Felgueres, no están teniendo muchas veces la capacidad y el uso cuando tenemos ciertas eventualidades y seguimos insistiendo en el bulevar. Todo lo queremos generar ahí. ¿Qué pueden pensar ustedes también respecto a esto? A ver, arquitectos. A mí personalmente me parece que hay que hacer una reorganización por etapas y por puntos. Como primer punto yo resaltaría los recorridos que hace el transporte público. A lo mejor sí hay bastantes que sí es necesario que pasen por el bulevar, pero considero que hay otros que podrían tomar alguna otra ruta, alguna otra vía alterna, y ahí es donde entro en la situación de tránsito pesado, periférico, vialidad Manuel Felgueres y bulevar. Creo que son vías todas que van de manera vertical y hace falta esa conexión horizontal, que si bien por el motivo de que ya todo está pues poblado, organizado, pues sí, de alguna forma ocurrió sin tener una previa planeación urbana, yo creo que podemos empezar a descentralizar un poco. Creo que a veces sí es muy necesario pasar por el bulevar porque todo está en el centro, todo está cercano a... Y me parece que a lo mejor si generáramos fuentes de empleo, escuelas, lugares de recreación, a lo mejor un poco más cercanos a las otras vías, la población empezaría pues a dispersarse, ¿no? Y claro, pues también me parece que el centro histórico es un lugar muy bonito que en lo personal yo lo valoro y lo aprecio mucho, y me gustaría muchísimo que se volviera pues completamente peatonal. Yo creo que se disfruta muchísimo más si le pones la atención al momento de que lo vas caminando, contrario a que si lo pasas en un coche y nada más como una zona de transición. Claro, porque yo creo que su vocación es eso, ¿no? Es completamente un centro para caminarlo, para tal vez esto que comenta en ciertos lugares, en ciertos sectores, pues si consigo yo tengo un trabajo en el centro, a lo mejor existirá la modalidad de tener estaciones en las que puedo dejar mi vehículo y de ahí me voy caminando al centro, o de ahí tomo la bicicleta, o de ahí tomo una ruta, en fin, ¿no? Creo que eso tiene que ir dentro de los procesos que mencionaban, de reorganizarlo, de planearlo, de evolucionarlo. Y bueno, hay otro de los puntos en el que yo quisiera pues abordar. Sé que de antemano el tema es muy extenso, muchísimo, pero ¿cómo le hacen ustedes o cómo empiezan ustedes a analizar en su experiencia académica cómo han, comúnmente como decimos, cómo le han entrado al problema? ¿Qué requisitos, cómo lo analizan, cómo han llegado a una conclusión para este tipo de respuesta que están dando pues a todos aquellos que nos están escuchando? No sé, adelante. Bueno, yo recordando clases pasadas que llevamos de urbanismo, algunos semestres anteriores, recuerdo que muchas de las veces tomamos puntos claves, puntos conflictivos o que tienen una relevancia importante. De ahí empezamos a hacer análisis de transitarlo, vivirlo. Como ya lo decía la arquitecta Aranza, sentirnos parte del espacio. No es algo que solamente vamos, vemos 5 minutos y ya. No, hacemos un análisis a fondo. Claro. Ciertamente creo que estamos ahí, estamos viviendo todo lo que el proceso, el estar pues haciendo un aforo de automóviles, por ejemplo, en algún proyecto que recuerdo haber realizado, es involucrarnos, sentirnos parte del entorno, cómo las personas que viven, que desarrollan su día a día ahí, están pues sintiendo o llevando a cabo toda su vida ahí. Es analizar completamente todo. Claro. No, pues muy bien, yo creo que esto, el que se estudie este tipo de proyectos desde la óptica de ver cómo saber la cantidad de vehículos, por qué transitan, los horarios, pues es un buen punto de partida. No sé si alguien pueda también tener otro argumento. Adelante, arquitecto Samuel.
Bueno, el arquitecto Guillermo. Para todas las personas que nos escuchan, creo que es importante darnos cuenta de todo lo que nos rodea, como lo menciona la arquitecta, es darnos desde el punto en el que estamos situados, hay que ver y visualizar todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso hay diferentes metodologías de estudio que nosotros llevamos a cabo durante toda la carrera, ¿no? El análisis de los espacios creo que es nuestra máxima herramienta como arquitectos para dar una buena propuesta, simplemente partiendo de nuestra propia experiencia, que es lo más importante para nosotros. O sea, la experiencia es lo más importante para proponer e innovar, ¿no? Basándonos en nuestras necesidades y de los ciudadanos como profesionistas, como arquitectos, siento que es lo más importante. Retomando el tema, por ejemplo, la escala humana creo que es donde debemos de partir, porque como dicen, no sé si los que nos escuchan han escuchado el título Ciudades para la gente de Yangel, ¿no? Sí. Ahí partimos como de un punto muy importante porque evaluamos el espacio por medio de nuestro cuerpo, o sea, de nuestro espacio personal. Claro. Entonces, retomando el tema, lo de las vialidades, creo que a veces es importante mencionarlas, pero no debería de abarcar el 100% del tema, ¿no? Sino darle prioridad a lo que verdad importa. Claro, claro. Es una aportación interesante el que hagamos ciudades para los seres humanos, ¿no? Y de ahí arrancar con la modalidad de, bueno, pues las medidas que se tiene del ser humano y de ahí, bueno, pues partir, como dice el arquitecto Samuel, las necesidades, ¿no? Toda ciudad tiene necesidades hacia la parte de crecimiento producto de la economía, de fomentar las fuentes de empleo, la parte educativa, la parte cultural, la parte educativa, en fin, creo que todo eso conlleva a que, bueno, pues hacemos ciudades para los seres humanos, repito, ¿no? Entonces, algo ibas a decir, arquitecto Guillermo, adelante. Sí, por ejemplo, un argumento es, por ejemplo, partiendo de una metodología, nosotros podemos percibir, por ejemplo, lo que son las vialidades en Zacatecas. Es una barrera urbana que divide a la gente, ¿sí? Nosotros tenemos que ver la metodología, que en este caso es las necesidades de la gente, cómo se siente la gente en el espacio para poder abordarlo, ¿sí? Por ejemplo, otra barrera en la ciudad de Zacatecas es la bufa, ¿sí? Esa es una barrera natural, pero específicamente en esta barrera urbana, que es las vialidades metropolitanas, que sería Zacatecas, Guadalupe, nosotros podemos intervenir y sobre todo, además, ver sobre el medio ambiente, porque por ejemplo nosotros sí nos apropiamos de un espacio que tal vez en un principio no tuvimos, pero sobre todo, ¿qué propuestas nosotros tenemos para regresar? Tal vez eso reabastecer los mantos freáticos, que la fauna y flora no se degrade, claro. y no al final de cuentas del afectamos, ¿no? Como hacer una ciudad, pues afectamos todo un ecosistema, afectamos todo un contexto pues natural. Te entiendo toda esa parte para aquellos que nos están escuchando, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que hay que tocarlo con ciertas fibras, donde ahí el arquitecto, el urbanista, dota de su conocimiento, aprovecha este estudio teórico o metodologías para determinar qué tanto puede crecer la ciudad, qué tanto la podemos pausar, qué tanto puede ser acreedora a sistemas viales, qué tanto debemos respetar inclusive hasta los límites de lo que se tiene territorialmente en la ciudad y no afectar, pues, como lo expresaba el arquitecto Guillermo, pues si es cerca por ahí del Cerro de la Bufa, de la Virgen, es decir, todo eso conlleva, bueno, pues este ejercicio, esta rica profesión. Llegar a un tema, porque para aquellos que nos escuchan se va muy rápido. Estos 4 arquitectos hace poco presentaron un proyecto muy interesante, fueron enlistados en una convocatoria que establece por ahí la Cámara de la Industria y Construcción, Delegación Zacatecas, y bueno, pues ellos presentaron una propuesta conceptual. Esta propuesta conceptual tuvo que ver con lo que estamos hablando del tema, el sistema de movilidad en Zacatecas. Quisiera que nos difundieran esta propuesta para todos aquellos que nos escuchan, en qué consistió, qué analizaron, qué generaron para poder llevar a solucionar una pronta
respuesta o esto tiene avecinadamente el futuro? No sé, arquitectos, los escuchamos. Bueno, pues nosotros empezamos primero a analizar todos los recursos que tenemos, empezamos a analizar también en general la población. Como ya lo comentaba mi compañero Samuel, hay muchas metodologías que hemos usado a lo largo de toda nuestra formación universitaria. Empezamos con los aforos, empezamos a ver cuál es el flujo de vehículos que va de dirección Zacatecas-Guadalupe, Guadalupe-Zacatecas, qué rutas de transporte tenemos, qué medios de transporte son los más utilizados por la población, y definimos a lo largo del bulevar, que fue como nuestro caso principal de estudio, los puntos más conflictivos, los puntos más transitados durante el día por las diferentes personas que habitan aquí en Zacatecas, ¿no? Creo que también otro punto muy importante fue el análisis que hicimos de en general de la población. Nos dedicamos a hacer un mapa sensorial y psicogeográfico para poder entender muchísimo mejor a la población. Y esto, perdón que le interrumpa, arquitecta, para aquellos que nos escuchan, ¿en qué consistió este mapeo? Este mapeo de mapa psicogeográfico, la verdad es que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, porque nos encargamos de conocer todos esos olores, todos esos sonidos, todas esas actividades que realiza la población. Es un tema perceptivo. Sí, es un tema perceptivo. Ok. ¿Y esto con qué fin? ¿Con qué fin, arquitectos? Pues como lo mencionamos, creo que es un trabajo en conjunto de todos los que estamos aquí presentes, para dar un buen resultado a la ciudadanía, ¿no? Que es nuestro principal objetivo. Entonces, ¿con qué intención se realiza? Pues con la intención de evaluar los espacios, como lo mencionamos al inicio de esta plática. Creo que el analizarlo a partir de nuestros zapatos, que es, bruscamente la palabra, pero creo que analizarlo de esa manera es muy perfecto, porque podemos dar diferentes opiniones y diferentes formas de ver la vida o el mundo, ¿no? Claro. Y esto, ¿qué resultados obtuvieron, arquitectos? ¿Qué resultados tuvieron en este ejercicio, en esta propuesta? ¿A qué llegaron? Que nos puedan decir. Bueno, nosotros llegamos después de analizar todo, analizamos la cuestión del urbanismo, también socialmente, hablamos sobre la sociedad, cómo recibiría un cambio y qué sería con lo que podríamos empezar para, empezar con esta cultura vial, porque también es un tema que debemos de tratar, que es faltante, y pues llegamos a un cambio sistemático. Dijimos que lo más factible que teníamos nosotros para comenzar era un cambio sistemático que se iba a dar en secciones. Planteamos 3 puntos claves que ya se mencionó, que fueron como que 3 casos muestra que nosotros tomamos sobre el bulevar, y de ahí empezamos a hacer una reorganización. Correcto. Lo que ya tenemos, queremos reorganizarlo y darle un uso correcto. Queremos darle la jerarquía que necesita, que debería de tener cada usuario que está aquí, el automóvil, el peatón, el ciclista, todas las cuestiones, y dar a esos espacios públicos el énfasis que deberían de tener. Claro. Darles esa importancia que deberían. Porque eso daría el que se oxigene la ciudad. Correcto. Sí, un comentario más para ir dándole fin a este cierre. Adelante, arquitecto Guillermo. Con nuestro trabajo presentado, en resumen, nosotros hicimos un análisis, un pronóstico de una muestra, específicamente puntos conflictivos y principales de la ciudad, que sería el distribuidor que está debajo de la 3030, Bicentenario, y a derecho UAS. Correcto. ¿Cuál es la conclusión que nosotros tuvimos? Nosotros nos dimos cuenta que la sociedad, el peatón que transita o que usa el transporte público en Zacatecas lo utiliza en distancias cortas. ¿Por qué? Por la sobresaturación de demanda de transporte público que transita sobre él. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros es redirigir todo el transporte público en un solo carril. Los medios de automóvil sobre otros 2, y sobre todo darle preferencia al peatón. Paradas de autobuses dignas, espaciosas, iluminadas, seguras, ¿sí?
una zona de vialidad peatonal segura, Claro. limpia sobre todo, y sobre todo bicicleta. ¿Por qué? La bicicleta es un medio de transporte limpio, nos ayuda hasta en la salud, y ¿por qué no fomentarlo? Claro. Por ejemplo, si nosotros podemos analizar de que hay gente que se viene hasta caminando desde Guadalupe, pasa por Avenida Universidad para llegar al centro. Claro. ¿Por qué no reducir todo ese trayecto en la sola vialidad Sí. y adueñarnos del espacio? Y reorganizarlo. Y reorganizarlo. Como Esa fue nuestra mencionas. solución. Correcto. Eso fue a lo que nosotros, la conclusión O sea, que a lo nosotros que llegaron. Creo que con esto, bueno, generan, lo digo con mucho respeto a todos aquellos que nos están escuchando, fomentar la calidad de vida. Exactamente. Creo que es el mayor punto, ¿no? Y de esta propuesta que mencionan, y lo cual los felicito enormemente, que aquellos, insisto, que nos están escuchando, un grupo de arquitectos muy talentosos, muy comprometidos, presentaron una buena propuesta que ojalá, bueno, pues prontamente en venideras administraciones se exista un vínculo, ¿no?, entre la academia, las instituciones gubernamentales, pues para que pues la universidad fomenta conocimiento, genera propuestas, insisto, y bueno, pues como todo, ¿no? Se va muy rápido y vamos a concluir y tendrán menos de unos par de segundos. ¿Con qué se quedan de esta charla, de este podcast, sobre todo de hablar de movilidad en la ciudad de Zacatecas? Bueno, yo siempre, en general, me he quedado del urbanismo en que debemos de dar en un principal eje o girar en torno al peatón. Entonces yo, ¿con qué me quedo de este pequeño podcast? Es que la movilidad, el flujo, es importante, pero hay que dar la jerarquía a quien lo merece y como debería de ser. Claro, muchas gracias, arquitecta Natalia. Arquitecta Aranzazú, ya no le cambié el nombre. Gracias. Yo creo que lo que a mí más me resuena al momento de hablar de urbanismo es la empatía. Creo que todos vivimos diferentes realidades, habitamos la ciudad de maneras diferentes y yo creo que todos tenemos derecho a vivir pues cómodamente, a disfrutarla todo el tiempo, y pues creo que crear lugares para que esto suceda es lo más importante. Fabuloso, muy bien, excelente. Arquitecto Samuel. Creo que la mejor conclusión es darnos cuenta de que a veces los cambios pequeños hacen cambios grandes en la sociedad, y es cuando nosotros como profesionistas debemos de poner de nuestra parte y fijarnos en las emociones y en el sentir de las demás personas. Claro. Creo que esa es la mejor conclusión que podemos dar del urbanismo y de la arquitectura. Perfecto, muchísimas gracias, arquitecto Samuel. Arquitecto Guillermo. Yo me quedaría con el entender a las personas, comprender cómo viven, en qué espacio se desarrollan, en qué espacio crecemos, claro, en qué espacio de 2026 es hoy, pero en pasar el tiempo, ¿con qué nos vamos a quedar? Sí. ¿Cómo vamos a evolucionar? Claro, esa es la conclusión. Órale. Fabuloso, arquitecto Guillermo. Pues bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, un diálogo riquísimo, de verdad. Hoy no trajimos café, pero la próxima traeremos café. Y bueno, pues puntos de vista para todos aquellos que nos estén escuchando, amigos. Estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Zacatecas generan una aportación respecto al tema de la movilidad en Zacatecas. Y bueno, pues creo que con esto nos damos una probadita de lo que las ciudades se generan, las ciudades se construyen, las ciudades enferman, las ciudades se alegran, las ciudades detonan, pues crecimientos que muchas veces, como lo expresaron, espacios donde las herencias de las personas, de las edades, de todo niño que siendo muy pequeño, pues tiene siempre la idea de soñar, de generar una creatividad, de construir un espacio para su vida, para tener prácticamente un argumento a una calidad de vida. Con ustedes se queda el arquitecto Arturo Villa. Sería todo de mi parte. Hasta pronto. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.